Buenos días compañeros y maestra, mi equipo está conformado por mi compañero Andrés, Víctor, mi compañera Elizabeth y su servidora Guadalupe. El día de hoy les hablaremos acerca del capítulo 2 que lleva como título El desarrollo del currículo, que nos proporciona la autora Frida Díaz Barriga y Elisa Lugo. Este ámbito curricular es un campo orientado al diseño y operación de modelos y proyectos curriculares. Incluye sobre todo estudios referidos a la planeación, la selección y organización de contenidos curriculares, propuestas innovadoras o predominantes para la elaboración de planes y programas de estudio en los diferentes niveles educativos, así como modelos que buscan introducir innovaciones educativas en el campo, como por ejemplo la flexibilización y el diseño curricular por competencias, su formación metacurricular y currículo transversal, entre otros. Es un ámbito que no se agota exclusivamente, o al menos no debería hacerlo, en la actividad de diseño de modelos o propuestas curriculares, es decir, en la fase de planeación o proyección formal, sino que abarca una diversidad de procesos y acciones que ocurren en contextos y culturas concretas, donde se realizan determinadas prácticas educativas e intervienen diversos actores. Jimeno nos dice que la segunda se encuentra sumida en la primera y que la noción de desarrollo abarca una multiplicidad de procesos, estructuras y prácticas educativas relacionadas con los proyectos curriculares y su concreción. En este capítulo se hace un análisis de las principales tendencias de la década pasada, en lo que toca a los modelos y propuestas más importantes o innovadoras que abordaron el tema de desarrollo curricular. Para tal fin se plantearon las siguientes categorías. Una de las categorías es el modelo. Por modelo se entiende una construcción teórica o una forma de representación de algún objeto o proceso. En este caso, es en el ámbito del currículo, que describe su funcionamiento y permite explicarlo e invertir en él. Incluye la selección de los elementos o componentes que se consideran más importantes, así como de sus relaciones y formas de operación. Representa un ideal o prototipo que sirve como un ejemplo para imitar o reproducir, por lo que aparte de describir, es prescriptivo. Un modelo curricular es una estrategia potencial para el desarrollo del currículo, y dado su carácter relativamente genérico, puede ser aplicado y resignificado en una variedad más o menos amplia de propuestas curriculares específicas, posibilitando su concreción y ubicación en contexto. Por lo tanto, una propuesta se refiere a un plan, idea o proyecto curricular específico que contiene una serie de recomendaciones e indicaciones y se ofrece para un fin, buscando un beneficio concreto. Una propuesta se presenta usualmente para ser sometida a análisis y decidir si es conveniente llevarla a cabo. Por otro lado, cuando hablamos de tendencia, nos referimos a la dirección u orientación de un movimiento que cobra fuerza y predomina en un momento determinado. En nuestro caso, las tendencias en boga o predominantes en la década del 90 en materia de desarrollo del currículo en sus diferentes modalidades y niveles educativos. Por lo tanto, la educación basada en competencias es un modelo para el desarrollo del currículo y la enseñanza que representa una tendencia educativa importante no solo en nuestro país, sino en la comunidad europea y anglosajona durante la década pasada. Algunas propuestas curriculares que hacemos referencia en este documento son la del Bachillerato del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, y la del posgrado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. De esta manera, y con el propósito de analizar en este apartado la producción sobre el desarrollo del currículo y para identificar las principales tendencias en los trabajos publicados en la década, se revisaron en función de los siguientes ejes analíticos, los cuales son las propuestas y modelos innovadoras o predominantes, referentes teóricos y metodológicos del desarrollo curricular, su vinculación del campo de estudios sobre el currículum y su desarrollo con el campo de estudios sobre la enseñanza, sus niveles de intervención y participación de los actores en el proceso de desarrollo curricular,
las reformas y proyectos curriculares de la década. Y por último, sus principales tendencias y líneas de investigación en el área de desarrollo del currículo. Para darnos una idea de la producción analizada en el tema del desarrollo del currículo, conviene mencionar que se recuperaron 209 publicaciones y documentos que abarcaban el periodo de 1990 al 2002. En relación con el tipo de publicación, estos trabajos fueron clasificados en 9 libros complicados o coordinados, 16 libros de autor, 41 capítulos en libro, 59 artículos de revista, 23 tesis de posgrado, 35 ponencias representadas en memorias e informes y 26 documentos internos de diversas universidades e instancias involucradas con la SEP u otros organismos del sector educativo. Así, notamos que la mayor parte de la producción del tema se publica en artículos de revista, seguidas de capítulos en libros. En relación con el tipo de reportes de investigación, 114 a propuestas y modelos curriculares, 12 son reportes de intervención o experiencias curriculares específicas y 4 ofrecen reflexiones sobre el tema, con la salvedad que 6 trabajos corresponden a 2 tipos de producción. Aquí cabe destacar que más de la mitad son propuestas y modelos curriculares, lo que indica el carácter prescriptivo y orientado a la intervención que tiene este campo. También es importante mencionar que los reportes de investigación, en sentido estricto, suelen encontrarse principalmente en la tesis de posgrado y en menor medida en los artículos de revista. De esta manera similar, gran parte de los textos relativos a las reformas curriculares más significativas de los 90 no ofrecen reportes de investigación, sino más bien son documentos indicativos o reportes técnicos de carácter interno, en ocasiones muy extensos y que solo ocasionalmente llegan a publicarse parcialmente por lo de su acceso directo. El ámbito predominante de la producción en este campo siguió teniendo como interés central la conformación de propuestas y modelos para la planeación y diseño de planes y programas de estudios que, como ya indicamos, se vio aparejado como los procesos de reforma curricular, descentralización educativa y certificación propios de la cadena pasada. En gran medida, los proyectos estuvieron enmarcados por políticas educativas que surgieron en el contexto de la globalización de la economía, los tratados de colaboración y comercio internacional, la búsqueda de la certificación y homologación de programas educativos y profesiones o la definición de estándares nacionales e internacionales referidos a la formación y ejercicio profesional, así como la descentralización del sistema educativo nacional. El discurso curricular de modelos como EBC, currículo flexible, calidad total, reingeniería educativa, planeación curricular estratégica, análisis institucional, etc., priorizan las ideas de eficacia, calidad y excelencia en la formación de un capital humano altamente competente y competitivo. Se encuentra asociado con modelos de certificación y evaluación de la calidad educativa o profesional y a la búsqueda de la homologación entre planes de estudios de diversas instituciones, entidades e incluso países. Se destaca que este tiene como antecedente en el país un proyecto de 1993 sobre educación tecnológica y modernización de la capacitación impulsada por la Secretaría de Educación Pública y del Trabajo y Prevención Social, donde participaron corporaciones de trabajadores y empresarios. Se le ubica como un enfoque que combina la formación teórica con la aplicación del conocimiento y su pretensión es lograr capacidades para realizar una determinada labor, tarea o actividad con un alto nivel de calidad y eficacia. En general, sus fundamentos se encuentran bajo la lógica de preparar una fuerza laboral más productiva y eficaz que dé respuesta a una economía globalizada. En otros trabajos se parte de considerar que las competencias comprenden la especificación de un conocimiento y la habilidad y la aplicación de este dentro de una ocupación o desempeño. Otro grupo de trabajos alude a la importancia de impulsar acciones de formación de los profesores centrados en la adquisición de competencias docentes, dado que bajo este modelo cambian las prácticas de la enseñanza y por consiguiente las propias competencias esperadas en los maestros.
Por tanto, algunos autores consideran que la formación docente habrá de encaminarse a desarrollar competencias pertinentes para su labor de manera fundamentada e efectiva. La autora concluye que este tipo de modelos crea una nueva oferta científico-profesional basada en esquemas abiertos, flexibles y departamentalizados, diseñados con programas interdisciplinarios que estimulan el desarrollo de las competencias para anticipar nuevas áreas de actividades profesional congruentes con las características de las sociedades de fin del ciclo. El currículo flexible se impulsa de manera generalizada a todos sus planes de estudios y posteriormente se populariza a todo el país con el programa de educación superior, proviniéndose la elaboración de proyectos de este tipo. Nociones sobre currículo flexible en las universidades mexicanas. En este apartado les voy a hablar sobre las nociones y una de las universidades. La primera universidad es la UABC de 1993. Su noción viene siendo que es un proceso tendiente a satisfacer necesidades educativas y sociales y científicas, promoviendo el flujo de interacción, el aprovechamiento de recursos y contribuyendo al crecimiento individual y social del sujeto. La segunda universidad es la UDG de 1994. Su noción viene siendo, significa reorientar, diversificar la oferta académica y crear currículos adaptables, con la condición de renovación implícita en el modelo en su estructura. Además, implica facilitar el trabajo interdisciplinario y el fortalecimiento de órganos colegiados. Esa es la tercera universidad, que es la BUAP de 1995. Se considera un currículo abierto que brinda al estudiante la oportunidad de elegir entre todos los cursos que ofrece la universidad. Permite hacer flexible y versátil la formación de profesionales, evaluando y replanteando programas. La cuarta universidad es la UACJ de 1994 al 2000. Esta se basa en la organización y selección de actividades de aprendizaje tendientes a la formación integral en funciones de requisitos del área del conocimiento, en los campos profesionales y de las necesidades del estudiante, con apoyo de asesoría, desarrollando habilidades disciplinares y interdisciplinarias, teniendo como sello fundamental los valores metacurriculares y la vinculación con el entorno productivo. Quinta y la última universidad viene siendo la UV de 1998. Implica considerar la incorporación de nuevas experiencias educativas apoyadas en un trabajo eficaz y eficiente por parte de quienes operan los currículos, empleando un conjunto de estrategias de aprendizaje desde que ingrese el estudiante, durante y hasta su egreso, buscando la formación integral. Se concibe la aplicación de sistemas de créditos como de medición de las actividades de aprendizaje adaptables a una estructura efectiva y flexible, es decir, cada alumno selecciona su carga académica de acuerdo con sus intereses y disponibilidad de tiempo. Estas nociones permiten entender el currículo flexible en una perspectiva académica, de apertura para el alumno y en menor medida para el docente, o en una perspectiva administrativa en el sentido de lo que posibilita a la propia institución. Les hablaré un poco sobre la perspectiva académica, que el primer punto es tender hacia la reorientación y diversificación de la oferta académica, creando currículos adaptables y posibles de renovación continua en una estructura. Esa la menciona la UDG de 1994. Otro punto viene siendo, implica también un proceso tendiente a satisfacer necesidades educativas, sociales y científicas, que además contribuye al crecimiento individual y social en el sujeto. Esta lo habla la Universidad UABC
de 1993. El otro punto es un currículo abierto que brinda al estudiante oportunidades para elegir entre todos los cursos que ofrece su universidad. Este es un proyecto de Fénix que viene siendo de la UAP de 1994. Ahora les voy a hablar sobre desde la perspectiva administrativa del currículo, que están relacionados con facilitar el trabajo interdisciplinario y el fortalecimiento de órganos colegiados. Esto lo dice la UDG de 1994. El otro punto es promover el flujo de interacción y el aprovechamiento de recursos. Nos lo dice la Universidad de la UABC de 1993. Esto implica contar con un sistema de trabajo académico ágil que posibilite la actualización constante de los contenidos y permite el desarrollo natural de los programas y de su oferta oportuna. Herrera y Didrikson, 1999. Por su parte, destacan que un modelo de organización académica flexible implica la planeación de una variedad de formas bajo perspectivas originales en situaciones reales, y que en su instrumento debe potenciar el concepto del currículo flexible, reagrupando los recursos humanos y físicos en torno a las disciplinas. Para optimizar su empleo y favorecer la acción de los grupos académicos, toma los objetos del estudio, programas académicos y de investigación. Y para Díaz Barriga del 2000, en cuanto a que el concepto de flexibilidad curricular tiene un significado polisémico y en transferido o extrapolado del ámbito laboral y productivo al de la educación. Los elementos básicos en el diseño de la propuesta. La mayor parte de las propuestas de diseño bajo la lógica de la flexibilidad curricular plantean como base para su puesta en marcha. Uno de los puntos a seguir viene siendo la instrumentación del sistema de créditos. El otro punto es la organización de las estructuras curriculares en niveles de formación definidos. El otro punto es el romper o eliminar la seriación entre cursos. El otro punto, el incremento de los cursos optativos reales para la elección de acuerdo con los intereses del alumno. Esto lo dice Soto 1993, Martínez 1995, Vera 1997, Lugo 1996 y por último Garibay 1996. Metacurrículo. La noción del metacurrículo surge estrechamente ligada a los enfoques psicológicos cognitivo y constructivista que afirman que el currículo escolar y profesional debe atender explícitamente la formación de los estudiantes en habilidades de estudio y desarrollar sus capacidades de pensamiento, la adquisición de actitudes y motivación favorables hacia el estudio y el conocimiento científico. Promueve una gama amplia y flexible de estrategias de cooperación, autogestión del aprendizaje, comunicación de decisiones, conducta creativa o solución de problemas. Una propuesta metacurricular está orientada a fomentar el aprender a aprender. Tutoría académica. La tutoría académica es una alternativa para mejorar la calidad académica y la eficiencia de la educación superior, pues se orienta a atender problemas como la reprobación y a prevenir la deserción del alumno. En el caso de la educación superior, la posibilidad de apoyar al alumno en su trayecto formativo mediante acciones de orientación y formación de habilidades para desenvolverse de manera exitosa en el currículo y en la vida profesional. Está asociando hoy en día con la instauración de sistemas de tutoría académica. En algunas propuestas curriculares se plantea que el currículum flexible
donde el alumno tiene la posibilidad de elegir y construir su trayecto formativo, debe necesariamente estar vinculado a un sistema de tutoría académica mediante el cual el alumno es orientado y acompañado por un docente experimentado a lo largo de dicho trayecto. Ahora bien, hablando del modelo de Anuis, es desarrollado por la autora y los otros colaboradores, se sustenta en el principio de la equidad educativa y plantea un seguimiento personalizado de la trayectoria académica del alumno. Propuestas curriculares focalizados en experiencias de aplicación y práctica en escenarios reales. Estas propuestas son más que nada esfuerzos que tienen la intención de vincular el currículo con la enseñanza y resignificar propuestas pedagógicas como la que hacía John Dewey. Este tipo de propuestas aparecieron en diferentes niveles educativos y campos de conocimiento. Se vinculan con otras de enseñanza a través de casos, solución de problemas, métodos de proyectos, formación de servicio a la comunidad, prácticas operativas, apoyos tutoriales, integración de contenidos multidisciplinares, entre otros. Estas propuestas y experiencias implícita o explícitamente aparecen en temas clásicos del desarrollo del currículum como la congruencia e interdependencia de la teoría con la práctica, el aprendizaje significativo a través del aprender haciendo, entre muchos otros más. Incorporación de nuevas temáticas. En lo que respecta a la incorporación de nuevas temáticas y ampliando el tema del currículo transversal, se observó el desarrollo de propuestas sobre la inclusión de la educación de la sexualidad y la perspectiva de género. En esta temática se reportan trabajos en diferentes niveles educativos a manera de ejemplo. Por ello se sugiere la integración en los planes de estudio de una dimensión de la educación de sexualidad que les permita a los futuros profesores poseer los elementos mínimos y los conceptos básicos para abordar estos temas. Continuaremos abordando información acerca de la reforma educativa que nos proporciona el autor Ángel Díaz Barriga. La reforma educativa en general se entiende como una modificación de planes y programas de estudio, pero una reforma suele ser también otras cosas, tales como cambios en la normatividad que orienta el trabajo docente, cambios en la gestión del sistema educativo y cambios en los medios que utiliza la educación para trabajar con los estudiantes en la era de las nuevas tecnologías. Vivimos en una era de reformas a la educación con diversos rasgos característicos. Se trata de proyectos que forman parte de un proyecto global para la educación. En su primera etapa de los años 90, tales reformas partieron en una visión de mejorar la calidad de la educación, mientras que en su segunda etapa, a lo largo de la primera década del siglo XXI, se reorientan al enfoque de competencias. Por lo tanto, la segunda era global de políticas de calidad se concentra en la adopción del enfoque de competencias en educación, con cierto apresuramiento que necesariamente conlleva la falta de claridad en todos los sentidos, conceptual, metodológico y técnico. Surgen planes y programas por competencias, aparecen expertos en el tratamiento del tema que ofrecen el mejor de los casos, una babilonia conceptual y práctica para el trabajo educativo, ideas novedosas con interacción de problemas e ideas ya abordados en la historia del pensamiento educativo, pero desconocidos por quienes los postulan, lo que en muchas ocasiones crea desierto, incertidumbre y desorientación en el trabajo educativo. Visto de esta manera, los sistemas educativos se encuentran en un proceso permanente de cambio. Unos tienen una condición más estructural, otros pueden aparecer como el núcleo de lo que genéricamente se considera reforma, los que se centran en planes y programas, mientras que unos más apuntan a modificar solo un aspecto de la educación, como la implantación de un sistema de exámenes a gran escala o a la dotación masiva de equipo de cómputo para los estudiantes.
La reforma en la educación es un acto complejo, no solo por los actores que involucra, sino porque el acto de reforma existe en múltiples dimensiones que no necesariamente se tienen presentes. Una reforma educativa, en general, se materializa en una reforma curricular, aunque obviamente la primera tiene un sentido más amplio que la segunda, pues en la primera se determinan orientaciones y perspectivas que un sistema educativo debería asumir, mientras que en la segunda se busca traducir una serie de principios y orientaciones pedagógicas, curriculares y didácticas a un proyecto de formación. Se trata de una traducción que no deja de contener elementos de utopía, de violencia simbólica, pues se presupone que la educación será mejor a partir de ella, lo que no necesariamente se experimenta como tal en el aula. El currículo, simultáneamente, se mueve entre un interés normativo, una aspiración de mejora y una posibilidad de realidad. El currículo es en sí un espacio de incertidumbre. La complejidad también depende de la amplitud de rango que la reforma pretende abarcar. Este rango puede ser medido no solo en términos de números de personas e instituciones afectadas, sino también en cuanto a la cantidad de dimensiones en las que la reforma adquiere expresión o materialización. Pero la reforma también tiene una dimensión cultural, que en particular afecta a la microcultura institucional. En toda institución se van configurando formas de trabajo, se establecen procesos e incluso rutinas para desarrollar determinadas actividades. La reforma educativa y curricular afecta a estos procesos, reclama realizar cambios en los procesos sencillos institucionales, pero ya establecidos. De alguna forma requiere modificar hasta lo que se conoce como rutinas. La reforma adquiere una vitalidad particular para quienes participaron en el proceso de diseño y desarrollo, los que en cierta forma se ven reflejados en ella, ven materializadas algunas de sus perspectivas académicas e intelectuales y consideran la reforma como un producto de su esfuerzo, pero para quienes deben desarrollarla, en vista en general como algo externo, como algo extraño cuyos sentidos, significados y fundamentos no son fáciles de comprender en su totalidad. La reforma en la era global de competencias. Las reformas curriculares hechas desde la perspectiva de la teoría de objetivos, impulsada en los años 60 del siglo pasado, reformas en donde era muy clara la estructura, componentes y elementos técnicos del diseño curricular. En las reformas de la era de las competencias, el tema se encuentra en el tal grado de debilidad conceptual que en realidad cada país interpreta la noción de competencias desde perspectivas o tendencias diversas. La noción de competencias ha despertado mucho entusiasmo en ciertos sectores de la sociedad, así como en organismos internacionales, particularmente la OCDE. Plantea Jones y Moore. El desarrollo del movimiento de la competencia está asociado con una gama más amplia de la nueva derecha, inspirada en iniciativas gerencialistas que tienen como un objetivo un proceso de cambio cultural, reemplazar la ética y la cultura profesional liberal, dominante en la vida institucional británica. Los autores de una reforma asumen un pensamiento de rasgos utópicos, a partir del cual consideran que está en un rompimiento con el pasado, un darle vuelta a la hoja para llegar a una tierra prometida para resolver los problemas atribuidos a la educación, cuando se comprende en su cabalidad y se aplique una integridad en el sistema educativo. La reforma curricular para la educación básica en México. Se trata de una reforma nacional, ya que los planes de estudio de la educación básica en nuestro país están centralizados, pese a la federalización realizada para la educación en los años 90. Pero, además, se trata de una reforma sistemática. Esto es una reforma que afecta al sistema educativo en su conjunto. Dando continuación al tema, hay que agregar que cada tipo técnico establece un diseño curricular en el campo formativo. Estas interpretan competencias de manera particular y ello generó una diferente visión en el conjunto del plan de estudio del 2009.
Ello además adquirió una mayor complejidad de la reforma realizada en el 2011, donde los planes de estudio establecieron propósitos, estándares, enfoque didáctico, competencias específicas, ámbito de la competencia, trabajo por proyecto, aprendizajes esperados y producciones parciales de los aprendizajes. Todo ello genera una cantidad de elementos que no necesariamente convergen en una planeación didáctica. Ahora bien, la noción de los proyectos. Pues la noción de los proyectos fue formulada en el movimiento de la escuela activa en los años 20 y 30 del siglo pasado. Queda minimizada desde la estructura de un proyecto que se maneja en cada campo formativo, lo que significa que los docentes no pueden interpretar el significado de los proyectos como elementos que aglutían conocimientos que proceden de varias disciplinas en su práctica educativa. Continuando con el tema, les hablaré sobre los campos formativos. Los campos formativos en realidad son saberes disciplinarios, mientras que la resolución de problemas en general involucra la integración de saberes que proceden de varias disciplinas en un campo específico. Ahora bien, la reforma particular no establece diferenciación entre saberes básicos, disfraza las asignaturas con una denominación como campos formativos. No hay claridad de qué momentos puede un docente construir un proyecto global y actualmente es dominado temas transversales. Debemos conocer que la perspectiva de la educación del aprendizaje en la reforma no solo fue clara desde un principio, sino que también abiertamente contradictoria con la reforma, pues mientras que por una parte se impulsa una idea de desarrollo de competencias, por otra se aplica un examen nacional a gran escala, la prueba del enlace centrada en preguntas de retención de información y aplicación escolar de los contenidos. Las implicaciones de la reforma en el trabajo cotidiano escolar. Para que una reforma educativa tenga éxito, no basta con establecer claramente un proyecto con sus metas, propósitos, orientaciones, estructura curricular y desglose sus elementos en los diferentes programas o etapas curriculares. Indudablemente, la existencia y consistencia de estos elementos es un aspecto fundamental e indispensable para su desarrollo, pero es necesario lograr que los docentes asuman la reforma. Establecer una reforma a un plan de estudios es un proyecto de trabajo de mediano plazo, una actividad técnicamente complicada porque no solo implica analizar aciertos y dificultades de funcionamiento del plan de estudios en vigencia, sino que también demanda que se tomen en cuenta las condiciones institucionales y académicas en las que funciona dicho plan. Las investigaciones educativas han mostrado que el liderazgo académico del director juega un papel muy importante en lograr que los maestros de una escuela asuman la posibilidad de un trabajo colectivo que tiende a mejorar los resultados del conjunto escolar aún en condiciones adversas. Sin embargo, los docentes, los que aguardan el éxito de la reforma al convertirla en una realidad en su salón de clases. Pero dado el mecanismo existente para socializar la reforma, esto es el mecanismo de arriba y abajo, los docentes tienen que realizar un proceso de adopción y construcción de sentido personal de aquella. En este sentido, la reforma abre una posibilidad de cambio, pero este no es inmediato, sino gradual, y reclama ser acompañado tanto por espacios de formación como por espacios de reflexión e intercambio entre los docentes. Un reto de todo sistema educativo es cómo generar espacios que tengan sentido para el trabajo docente, espacios que sean significativos por lo que ofrecen y por lo que producen.